Muy buenas tardes a todos los asistentes a este evento tan importante en las circunstancias del mundo de hoy y particularmente de nuestro país. Nuestro reconocimiento a los organizadores que tuvieron esta iniciativa y al público asistente que dispone de un tiempo de sus ocupaciones para reflexionar sobre la crisis con la finalidad de darle salida a una amenaza latente, creciente, muy cualificada, muy amenazante desde las élites económicas hegemónicas contra la especie humana en toda la superficie de la Tierra. Todos los seres vivos están amenazados porque la nueva concepción que ellos tienen del mundo se circunscribe a la crematística, a la rentabilidad económica. Lo humanístico lo han olvidado y es mucho más importante priorizar la economía que al ser humano. De ahí que se haya calificado a los economistas neoliberales como criminales de guerra, en una forma consciente e inconsciente. Saben que convertir los derechos humanos en mercancía es condenar la humanidad al exterminio. Privatizar los servicios públicos es reforzar esa pauperización. Invadir los países para apropiarse sus riquezas naturales también ha sido secular desde el año 1500 y continúan ya con el neocolonialismo obstaculizando el desarrollo de las comunidades. Es importante tener en cuenta que hoy no está en el poder ni un partido, ni un sujeto, ni un líder, ni una familia. Hoy está en el poder el mercado y el mercado imperfecto. El mercado imperfecto es aquel escenario del llamado capitalismo salvaje, que es más importante adiestrar consumistas, posición que va de contravía al llamado mercado perfecto, que es el que respeta la calidad de consumidor de acuerdo a la satisfacción de sus necesidades, pero sin desplazar a otros para aumentar ilícitamente la acumulación de su propiedad privada en la modalidad de la mercancía, la tierra, el dinero y los medios de producción. Como adultos mayores, nos corresponde en este momento histórico romper con íntimas convicciones heredadas desde hace 520 años, porque tenemos que empezar ahora con la evolución de la ciencia, del conocimiento, de la filosofía, que afortunadamente muchas de las redes sociales optan por esa vía, pero también la vía de la guerra, la violencia, la, la estupidización de la sociedad
también se da en esos medios de adiestramiento social, porque no son ni medios de comunicación ni medios de información social, son medios de adiestramiento, de instigación para entrar a formar ejércitos de sumisos consumidores. Debemos hacer un alto en esa falsa concepción del mundo. Ya no lo dijo el sociólogo portugués Buenaventura dos Santos, que los países colonizados, y entre ellos América Latina, somos víctimas de un epistemicidio. Es decir, la verdad real no se nos transmite. La verdad real que ellos entran a cocinar, a discutir, discernir y aprobar clandestinamente en favor de sus intereses para servicio minoritario de un sector social, esas verdades que ellos discuten en lo clandestino no nos llegan. Se distorsionan las causas de la crisis que padece la humanidad. En ese contexto es importante estas reuniones y tratándose de nuestra calidad de adultos mayores con mayor sentido, porque también los adultos mayores tenemos que darnos un mea culpa, una ruptura cognitiva con los íntimos errores encarnados de los cuales hemos sido herederos. Y se nos ha dado una concepción del mundo que hoy en día es anacrónica, porque tiene que ver mucho con lo metafísico, tiene que ver mucho con las elucubraciones, tiene que ver mucho con erudiciones de, dijéramos así, de usufructuarios de una lengua, de un lenguaje totalmente utilizado en beneficio del statu quo. Su misma, su misma discusión, sus mismos discursos reflejan la vacíez filosófica que los caracteriza. La edad en que estamos, el acumulado histórico que hemos experimentado, nos obliga a repensar el mundo, a saber qué es lo que nos pasa. Es muy grave cuando un pueblo no sabe lo que le pasa. Es decir, el análisis concreto de la situación concreta, no imaginarla, no tener por allá creencias, actos de fe de que situaciones superiores, individuos superdotados van a bajar a darnos el nirvana, la paz. Ya sabemos que entrar a perfilar la sociedad por senderos de solución a la crisis es indispensable la presencia de la sociedad civil. De ahí la importancia de que a este evento se le denominara la Organización Social de los Pensionados. Este título, la Organización Social de los Pensionados, es también un desafío, es una convocatoria a actuar en una forma eficiente, eficaz, al servicio de la solución de la crisis, no a su incubación. Y vamos a tratar de exponer hoy
cómo en la Carta Política vigente hay una normativa supralegal, expedita, idónea, para que la estudiemos y para que la llevemos en práctica, porque vamos a tratar de exponer que llevándola a la práctica, si el conjunto de la sociedad se aprehende de ella y aprende de ella, somos activos en el avance hacia un mundo posible, que sí lo es, hacia un buen vivir, hacia una sociedad mejor y hacia una paz perpetua e integral, no un pacifismo que es el que ha predominado hoy en la humanidad. Inclusive desde la misma Carta de la ONU no se logró un globo en paz, no se logró la paz universal porque se firma el armisticio, se expide la Carta de los Derechos de 1948, pero ya muy pronto las potencias en la pugna por la hegemonía económica mundial reanudan el armamentismo. En este contexto vamos a desarrollar en este corto tiempo que nos da este importante evento los siguientes puntos de vista. Primero, tengamos en cuenta que tres visiones del mundo contemporáneo nos permiten precisar las características de la crisis y plantear cuáles serían sus soluciones. Esas tres visiones del mundo son, en sentido pedagógico, puede, pueden haber muchas más visiones y debe haberlas y tiene que haberlas, pero en el sentido pedagógico para llegar al estudio del marco constitucional que nos ilustra sobre un accionar para la convivencia, para el bienestar y para la paz, nos auxiliamos de estas tres concepciones contemporáneas del mundo. Primera, la subjetiva. Segunda, la objetiva. Y tercera, la social. La concepción subjetiva es la que repara con cuidado en la situación del sujeto. ¿Cuál es la psiquis del individuo actual, del ser humano actual, masculino o femenino? ¿Cuál es su situación interpsíquica, impectro? ¿Cuál es su estado mental? Ahí hay un mundo subjetivo que se mueve, que se dinamiza en 7.500 millones de habitantes, que es uno de los censos que se hace hoy sobre la población mundial. El mundo objetivo es el mundo de los hechos. Nosotros no podemos ser ni autistas ni invidentes. Hemos trasegado muchos años soportando muchas iniquidades, muchas injusticias, violencias de todo tipo, física y mental, que nos ha ocasionado sufrimiento, pero también enseñanzas. Esa dialéctica de la vida es la que hoy debemos potenciar frente a una posición frente a esos tres mundos. El primero, el subjetivo, la psiquis, es importante tenerlo en cuenta porque desde la amenaza de la Primera Guerra Mundial
hubo una inquietud entre Einstein y Freud a ver cómo se atajaba la guerra, cómo evitábamos la guerra. Le escribía Einstein a Freud. Y Freud, con cierto pesimismo de la inteligencia, pero también con el optimismo de la voluntad, planteaba que hay una miseria psicológica de la masa, que hay un analfabetismo político que incide en un malestar en la cultura. Hoy nosotros tenemos que asociarnos como población de la tercera edad, rescatando nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra ética, para que en una forma colectiva, en una forma social, ese yo individual egoísta, psíquica y mentalmente enfermo, autista e invidente, se transforme en un yo común con sentido de cooperación, con sentido de solidaridad, con sentido de hermandad, que la camaradería que es innata al ser humano, la convivencia que es innata al ser humano, venza sobre una subjetividad narcisista. Por eso Freud le escribe a Einstein que de pronto la reflexión llegó un poco tarde porque el holocausto lo iba a precipitar el malestar en la cultura. Y se entiende por malestar en la cultura aquel que se deriva de un ser con muchas falencias para su subsistencia, muchas falencias en lo económico, en lo social, en lo afectivo, en lo artístico, en el trabajo. Esas carencias no permiten que haya una conciencia libre, sino una conciencia súbdita. Ese malestar en la cultura que afecta a la mayoría de la población es es un mercado humano apto para la venta de la mercancía bélica. Se promueve la miseria psíquica y la miseria orgánica del ser humano porque ese va a ser el ejército que va a utilizar las armas que el poderoso vende para que el desposeído lo defienda. Ahí hay un elemento subjetivo en donde nosotros tenemos que iniciar con unos cursos de estos, una preparación política tal como lo ordena el artículo 41 de la Constitución, que es muy claro al plantear que la Constitución política debe enseñarse en toda clase de instituciones públicas y privadas. Y reitero en el título de la Carta Magna colombiana, la Constitución política. Nosotros tenemos que asumir posiciones políticas, tenemos que educarnos políticamente y por eso es oportuno diferenciar la acción política, que es esencialmente ética y filosófica, del proselitismo electoral, que es proclive a la ideología, al dogmatismo, al sectarismo y a la exclusión. La utilización del sufragio por un analfabeto político es tan peligrosa como un homicida con un bisturí. En cambio, cuando el bisturí es manejado por un médico, por ejemplo, por un odontólogo, por un hombre con conciencia humana y al servicio de la humanidad, estamos tranquilos con el bisturí en la mano de quien nos va a colaborar a la solución.
Pero hoy el sufragio en América Latina y en los pueblos colonizados es un bisturí en manos de un analfabeto y por tal motivo ese proselitismo electoral es cómplice de que hoy estén en el poder un sector lumpenizado, una burocracia gangsteril que ha puesto al régimen político colombiano en unas condiciones de facto totalitarias en todo el aspecto económico, social y de subyugación al interior frente a las masas desposeídas, pero de sumisión al exterior frente a la economía dominante. Esa es una forma de que entremos a sanear esa subjetividad enferma que hay en la población colombiana. Y como sector de la tercera edad, no tenemos raba de paja. Si estamos disfrutando una pensión, es un privilegio que hay que revertir a una población de una mayoría de edad que no tiene las condiciones de los otros. Y por eso no podemos tomar una posición narcisista ni proteger nuestra cabeza debajo de la arena. Hay que estar con la frente en alto, atendiendo este mundo subjetivo que reclama que del sujeto como yo individual lo convirtamos en un yo común propenso a la solidaridad, tal como lo ordena el artículo primero de la Carta vigente y el artículo 95. El otro mundo es el objetivo, es el de los hechos. Nosotros no podemos seguir mirando el acontecer del país que muchas veces tiene que ser radiografiado, publicitado en los diferentes medios de información social y muchas veces leemos la noticia y es algo pasajero. Tenemos que pensar en todo ese proceso fáctico en que va evolucionando esta sociedad hacia el desbarrancadero, hacia el colapso, hacia un suicidio colectivo. Tenemos que decir alto. Miren desde el punto de vista objetivo lo que nos dice la prensa así por encimita para poder respetar el tiempo. El colombiano del 21 de febrero, mire este titular: las ciudades del futuro deben prepararse para los viejos. Y mire este otro titular también del tiempo: con el 28% de casos, Colombia encabeza asesinatos de líderes ambientales en el mundo. Y continuemos viendo los hechos, a ver cómo analizamos la solución a todas estas ilicitudes. Este otro titular: este año van más de 2.100 mujeres que han sido víctimas de la violencia intrafamiliar. Y mire este otro titular que a nadie le puede dar tranquilidad: la urgencia de un nuevo consenso económico mundial. Plantean desde Washington. No están satisfechos con lo que han ocasionado. Quieren hacer un nuevo recorte de derechos, una nueva privatización de servicios públicos. Miremos también qué hay en los hechos del país, la calidad de justicia que tenemos. En el mismo colombiano este titular: lo condenaron por microtráfico en Barrio Robledo y era inocente. Miren este otro titular que también permite mucho análisis. En la reunión del expresidente Uribe con la Comisión de la Verdad dirigida por el padre Francisco de Ruz,
El periódico El Tiempo tiene este titular: Uribe propone amnistía general en Colombia. Miren qué es lo que se está dando en el país. ¿Qué posición vamos a tener frente a esa situación? O este otro titular del colombiano: deuda externa aumentó 7,2%. Es decir, esto quiere decir que nuestros bisnietos que no han nacido ya deben 5 millones de dólares al capital extranjero. El aumento de la deuda externa de 7,2 millones en junio. Entonces, quiere decir que estas élites que hoy controlan el poder ya hipotecaron nuestras riquezas naturales. Ya es un país totalmente casi que en comodato precario. No es sino que exijan el cumplimiento de la deuda externa, no hay el dinero porque se ha ido por toda la cañería de la corrupción, 50 billones de pesos anuales en corrupción. En 4 años de cada uno de esos presidentes serían 200 billones de pesos en corrupción. Y ahí está la deuda externa también. Son dinero no solo de nuestro presupuesto, sino de la deuda externa de nuestro país. Miren la situación en nuestras niñas, madres en Colombia muy jóvenes y con poca educación. El clamor en el periódico también El Tiempo de una distinguida analista, Yolanda Reyes, que plantea: un niño puede ser la conciencia de la sociedad. Entonces, me ha parecido oportuno, muy por encimita, plantearles la situación en que estamos y que la misma prensa tiene que confesarla. Termino con esta del periódico El Tiempo también. Miren, al mes son asesinados 48 menores de edad en el país. Traía esta relación fáctica como una prueba de las condiciones en que está el mundo objetivo. Ese es el que tenemos que transformar. Ya la pregunta es cómo. Entonces lo que vamos a fundamentar es, pues, primero organizándonos lo- los adultos mayores, conformar una organización social, la unidad de todos. Es inconcebible que la edad que tenemos y el número de pensionados que hay en el país estemos como un archipiélago obsesionados con militancias particulares, istas, ¿no? Eh, Partidarios incondicionales de la bandera fucsia, de la bandera negra, de la bandera roja, de la bandera blanca, de la bandera azul, de la bandera verde, de la bandera morada, y deístas, ¿no? Como todo ha ocurrido en el país, nuñistas, caristas, lopistas, laurianistas, turballistas, toda lo que se llama referentes imaginarios de enemistad para evitar que el pueblo unido piense, se organice y haga efectivo en el caso concreto un programa político que hace 30 años se aprobó, pero que no hemos tenido la decisión de estudiarlo y entonces cómo lo vamos a aplicar, de darle cumplimiento a la misma pedagogía política que ordenaron los constituyentes del 91, en el artículo 41, para que se pueda cumplir con el artículo 40, que ordena que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. En cuanto al mundo objetivo de los hechos, hoy nosotros, la mayoría de edad, tenemos que concientizarnos
de la misma, la misma estadística que surge desde el discurso oficial. Por ejemplo, el 4 de mayo publicó El Tiempo lo siguiente: la población mayor en Colombia aumentará en 41% para el 2031. Y los análisis que hace una organización de pensionados a nivel mundial para Colombia es la siguiente, que nos ilustra sobre este mundo objetivo, que voy a hacer muy rápido porque las asociaciones de pensionados, estos datos estadísticos los citan con mucha frecuencia. Mire, entre el 2010 y el 2036, los mayores de 65 años pasarán de ser el 6% de la población al 15%. En el 2018, el 9.2% de la población tenía más de 65 años y hay 41 mayores de 64 años por cada 100 menores de 15 años. Colombia es el tercer país de todas las Américas con la mayor tasa de mayores dependientes, es decir, la mitad de las personas adultas mayores, 49.8, no tienen ningún tipo de ingresos. 3 de cada 10 personas adultas mayores se sienten abandonadas y una de cada 10 vive sola. El 48% de todas las personas por encima de los 65 años se encuentra en situación de pobreza. Solo el 26% recibe algún tipo de pensión y solo el 30% cuenta con empleo, aunque informal en la mayoría de los casos. No podemos continuar con el complejo que en ciertas etapas de la humanidad se le ha inducido a la senectud. En este sentido es ejemplar Cicerón, que en el año 100 antes de Cristo publicó su obra sobre la vejez, planteando cuáles son nuestras virtudes, que si bien es cierto que no tenemos fuerza física, tenemos capacidad del discurso, tenemos autoridad por el acumulado histórico y ético que tenemos. Es el caso de Sócrates, que en su senectud empezó a estudiar Lira, Catón, la nueva lengua griega, Sófocles, a purificar sus discursos cuando ya estaba en la senectud. Eh, Nosotros tenemos que superar esa visión un poco derrotista y de minusvalidez que le interesa tanto al capitalismo para cumplir sus propósitos. Esa fue la razón por la cual la gerente del Fondo Monetario Internacional fue muy clara al plantear que estos viejitos nos están costando mucho a la economía capitalista. Ya nos imaginamos entonces en qué sentido va la propuesta si pensamos en una crisis sanitaria inducida que se descubrirá muy pronto, que es la nueva guerra bioquímica biológica para el exterminio de la humanidad, que les puede salir un poco más cómoda y un poco más económicamente más favorable que lo que cuesta de pronto un avión de guerra o un barco de guerra. El exterminio lento de la humanidad al cual ellas consideran sociedad superflua. Ellos saben que declarando los derechos humanos mercancía, privatizando los servicios públicos y, y sacando por el extractivismo mecánico los recursos naturales, las bondades de la tierra, la riqueza que tenemos en el caso de América Latina, Asia y África, pues entonces va a quedar una población superflua que hay que exterminar. La amenaza no es entonces de los pensionados de América y Colombia, es de toda la especie humana, incluyendo nuestra juventud y nuestra niñez. Respecto al mundo objetivo, recordemos también
que a partir del 60 Colombia incrementó de 60 a 69 años la edad, el número de la población, con mayor cuantía en la femenina, y que desde 1827 en Colombia se procuró legislar sobre la vejez, pero que la violencia que desplazó a gran cantidad de campesinos entró a incidir en un aumento de la población, en un hacinamiento en Antioquia, Valle y Bogotá, causando un mayor deterioro en en el adulto mayor. No obstante, la ley de 1988, antes de la carta vigente, por tal motivo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tampoco ha sido eficiente frente a sus propósitos, y la ley 100 es la que entra a finiquitar todas esas posibilidades de una vida digna, porque la ley 100 ya es la privatización radical de la salud. Se despidió en el 2020 la ley 2055, adoptada desde Washington, que entra a proteger el adulto mayor. Esa, esa ley consagra para el adulto mayor, como ya lo tenía preordenada la Constitución, 27 derechos ya aprobados en esa convención, ¿no? No va a leérselos todos, ¿no? Igualdad y no discriminación, educación, cultura, medio ambiente, accesibilidad a la movilidad personal, derechos políticos de reunión y apropiación, derecho a prevenir situaciones de riesgo, derecho a la seguridad social, a la intimidad, al adulto mayor expresamente, toda una playa de derechos que el país se comprometió por intermedio de la ley 2055 de 2020 a cumplir. Ese es el tercer mundo, el social, el de las normas. Si lo relacionamos entre el mundo subjetivo, el mundo objetivo y el mundo social, tenemos que concluir que las relaciones de pensionados están en mora de asumir una responsabilidad histórica que hace 30 días se nos dio, 30 años se nos dio, y no obstante, todavía continuamos vinculados psíquicamente a la herencia que nos dejaron los padres y abuelos al haber sido educados en la Carta Decimonónica feudal, ortodoxa, excluyente y sectaria de 1886. De manera que si vamos a promover una organización social de los pensionados, es para la acción política, no para el proselitismo electoral. El proselitismo electoral es como la religión, es algo muy impectro del individuo, y hay que respetar la libertad de opinión, la libertad de cultos y la libertad religiosa. Pero 44 millones de habitantes no tienen la obligación de someterse a una corriente proselitista electoral ni proselitista religiosa. Esa es una decisión impectro, intersubjetiva, de cada cual. Lo que tenemos los pensionados es que organizarnos en grupos sociales para asumir la responsabilidad política y la acción política que ordena la Constitución Política de 1991. A partir del 91 hay una ruptura con la Carta derogada, y esa ruptura tenemos que ser conscientes de que la historia anterior no nos favorece a la tercera edad. Mire usted el siglo XIX, compañeros, y fue un siglo de 14 guerras nacionales y más de 50 guerras federales, a la vez de
un siglo de 14 constituciones en 5 periodos: periodo de la Guerra de Independencia, 2 constituciones; el de la Gran Colombia, 5 constituciones; el de la Nueva Granada, 4 constituciones; el de la Federación, 3 constituciones; y el de la Regeneración, que es la Constitución de 1886. Hasta ahí llevamos 15 constituciones, ¿no? Con esta Constitución de 1991 hay una ruptura con un periodo bélico en el país que tuvo un costo hasta el año 1900 de cerca de 100.000 víctimas y 1 millón de pesos en pérdidas. Si se trasladan al año 1900, esa es mucho dinero y esa es mucha población. Y todo el siglo XX continuó la guerra de los 1000 días, el masacre de las bananeras, la violencia que instauraron los terratenientes bajo el eufemismo liberal conservador, con el mono bipartidismo liberal conservador terrateniente feudal, que costó el holocausto de 300.000 campesinos, siendo un poco generosos con la cuantía. Y al firmar el pacto excluyente Frente Nacionalista, pues nosotros los adultos mayores ya no se nos creó las posibilidades de un buen futuro, porque la burocracia, al tomarse el poder, no respetó lo que ordenaba en ese momento el Estado benefactor, que no era el Estado social de derecho. Es muy distinto el Estado benefactor de Keynes, de Rockefeller, de López Fumarejo, al Estado social de derecho, que es con el que vamos a terminar esta, esta muy compendiada ilustración sobre el derecho de asociación. Para que entremos como parte final a la Carta de 1991, vamos a caracterizarla así. Si vamos a asociarnos en la perspectiva política, tenemos que entender que esta es una facultad que nos dio la Carta del 86, la Carta del 91. La del 86 lo prohibía. Artículo 47. Quedan prohibidas las juntas políticas populares de carácter permanente. En cambio, esta Constitución, en el artículo 38 y artículo 103, por el contrario, ordena que nos tenemos que asociar, que el Estado tiene que fomentar las organizaciones al interior de la sociedad civil y que la soberanía reside en el pueblo. Entonces, compañeros de los pensionados, cuando vamos a asociarnos, cuando vamos a promover la organización social al interior de los pensionados, tenemos que ubicarnos en que somos constituyentes de sociedad civil. Y esa sociedad civil es el escenario de la soberanía popular. Y esos dos escenarios son el escenario del contrato social. Y que ese contrato social es que es incluyente porque es la suma de los factores reales de poder en conflicto. No se excluyen factores reales de poder. Entonces la población carcelaria dejará de ser en la lingüística vulgar una, una guarida de bandidos. No, en el constitucionalismo sociológico son esos 200.000 detenidos del país, esa población carcelaria que llega a esa escalofriante cifra de 200.000 seres humanos en esta penuria, son un factor real de poder, que quienes están en el narcotráfico son un factor real de poder, paramilitarismo, factor real de poder, la guerrilla, factor real de poder, la corrupción, un factor real de poder, el Banco Mundial, un factor real de poder, la OTAN, un factor real de poder. Y como estamos en esa globalización, necesitamos es un constitucionalismo consensual en donde se sumen todos los factores reales de poder. Y en ese sentido, el Vaticano ya nos tiene en cierta medida un norte con la casa común, la defensa
del medio ambiente, la defensa de la biodiversidad, la defensa del espectro electromagnético, la defensa de la órbita geoestacionaria, de nuestra fauna, de nuestra flora, la casa común, las bondades de la tierra. Y la otra encíclica vaticana es la de fraternidad para todos. Y el jurista Ferrajoli, también italiano, plantea que hoy la humanidad tiene que unirse en un poder constituyente universal para conformar una Asamblea Nacional Constituyente Universal, ecológica y protectora de la dignidad humana. Y otro movimiento plantea que en todo el mundo, la sociedad, tenemos que organizar la primera internacional progresista de la humanidad, que estamos en mora de conformar un movimiento de resistencia a una minoría, a una élite neoliberal que solamente utiliza toda esa escala de Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, de la Salud, y que baja hasta nuestras entidades territoriales, hasta contagiar las juntas de acción, las juntas administradoras locales, las juntas de acción comunal, los vecindarios de los barrios, a corromperlos para que depositen, para que abdiquen de su soberanía en un voto ya pago, en un prepago, fomentando entonces un país a la destrucción, al colapso, al holocausto, que está cada día más amenazante. En la Carta Política del 91 se adoptó entonces el modelo político de Estado Social de Derecho, que es el norte de nuestra asociación. Primero que todo, ese Estado Social de Derecho es patrimonio de la humanidad. Entonces, para los pensionados, ese modelo de Estado es un referente de unidad, es un referente de militancia común al servicio de un propósito común, no militancia proselitista, narcisista, individual. Es activistas de la política. Esa es la orden de la Carta Política del 91. Y esa era la prohibición de la Carta de 1886. Tenemos que superar psíquicamente esa prohibición y saber que hoy es un mandato de un modelo de Estado que, por ejemplo, la Constitución chilena ya lo adoptó, pero el neoliberalismo pinochetista ya se alarmó y está insurrecto contra la Carta chilena que se está cociendo, que se está cocinando, que se está constituyendo, porque se creó la fórmula del Estado Social de Derecho, porque es una fórmula eficaz para sostener el modelo neoliberal. ¿Cuál es la clave del Estado Social de Derecho? Que a la propiedad privada, a la empresa y al trabajo les da función social y ecológica. En ninguna parte del Estado Social de Derecho plantea que la economía debe ser crematística y financiera al servicio del enriquecimiento ilícito de una burguesía lumpenizada y de una burocracia gangsteril que ha destruido en Colombia la posibilidad de constituir un Estado, que nunca hemos tenido Estado, sino regímenes políticos de facto. Hasta hoy, 30 años de la vigencia de la Carta, no hemos podido darle eficacia al Estado Social de Derecho. A la edad que tenemos, con la capacidad organizativa que vamos a impulsar desde estos procesos, pues entonces el compromiso es con un modelo político que tiene fundamento en cuatro pilares: una filosofía, una institucionalidad, tercero, legitimidad, y cuarto, jerarquía de un orden jurídico al servicio de la humanidad. El orden jurídico internacional que Colombia adoptó son todas las normas internacionales que se han aprobado por la clase trabajadora, por los intelectuales, por los humanistas, por la Iglesia Popular, por la teología de la liberación, por los sociólogos. Esa carta de la ONU, ese pacto de San José de Costa Rica, es todo el servicio de la humanidad. Es decir, pasamos por encima de las pugnas antagónicas entre diferentes doctrinas y nos matriculamos en un proyecto humanista, social, ético y universal, como es el Estado Social de Derecho, respaldando sus cuatro pilares fundamentales. Distinguidos compañeros pensionados, creo que el tiempo que me habían sugerido se ha cumplido. De pronto me extendí unos minutos, pero quedamos
prestos a de pronto ya que realicemos un acto presencial, ya que condiciones laborales nos impidieron ir a esa bella Sultana del Valle que es Cali y que lo demás es Loma. Muchas gracias por la invitación y atento después a los comentarios y ojalá que repitamos este encuentro. Feliz tarde y muchos éxitos en el evento que realiza.